Mi nombre es Patricia López y durante los últimos 10 años he mantenido el secreto más complejo de mi carrera profesional. Cada día me levanto a las 5:30 de la mañana, me visto con ropa sencilla y me dirijo a mi trabajo de oficina en el centro de la ciudad. Lo que mi familia no sabe es que ese trabajo es ser magistrada del Tribunal Superior de Justicia, especializada en derecho sucesorio y testamentario, y una de las juezas más respetadas en casos de herencias familiares en todo el estado. Todo comenzó cuando mi abuela Esperanza murió hace 15 años, dejándome huérfana a los 20 años. Mi madrina, Dolores Vázquez, hermana menor de mi abuela, se convirtió en mi única familia. Durante esos primeros años después de la muerte de mi abuela, Dolores fue genuinamente cariñosa y protectora conmigo. Eres como la hija que nunca tuve, Patricia, me decía mientras me ayudaba con los gastos de la universidad. La familia es lo más importante. Pero la dinámica cambió dramáticamente cuando me gradué de la carrera de Derecho y comencé a trabajar en el sistema judicial. Dolores, quien había construido su identidad alrededor de ser la matriarca de la familia después de la muerte de mi abuela, comenzó a sentirse amenazada por mi educación y éxito profesional. ¿Para qué estudias tantas leyes, Patricia?, me preguntaba con creciente irritación. Las mujeres de nuestra familia siempre hemos sido prácticas, no intelectuales. Durante mis primeros años como abogada litigante, Dolores constantemente minimizaba mis logros. Cuando gané mi primer caso importante, ella comentó, «Qué bueno que encontraste trabajo, aunque sea temporalmente». La situación empeoró cuando fui nombrada jueza a los 30 años, convirtiéndome en la magistrada más joven en la historia del tribunal. En lugar de celebrar mi logro, Dolores lo vio como una amenaza a su autoridad familiar. «No sé por qué te dan tanta responsabilidad», murmuró cuando le conté sobre mi nombramiento. «Esperanza siempre decía que eras demasiado idealista para el mundo real». Fue entonces cuando tomé la decisión de mantener en secreto mi verdadera posición. Oficialmente, para mi familia, trabajaba como secretaria judicial en los tribunales. Era una mentira que me permitía mantener la paz familiar mientras construía mi carrera. Mi doble vida se complicó cuando comencé a manejar casos de alto perfil. Como magistrada López, había establecido precedentes importantes en derecho sucesorio, especialmente en casos donde familiares intentaban manipular testamentos para beneficio personal. Mis sentencias eran citadas en cortes de todo el país. En casa, sin embargo, seguía siendo Patricia la secretaria judicial que organizaba papeles y programaba citas para los verdaderos jueces. «Al menos tienes un trabajo estable», me decía Dolores durante las cenas dominicales. «Aunque no sea muy importante, es algo». La ironía se volvió más intensa cuando Dolores comenzó a presumir sobre sus conexiones en el sistema judicial, sin saber que yo era una de las juezas más influyentes del estado. «Tengo amigos muy bien posicionados en los tribunales», alardeaba con las vecinas. «Si alguna vez necesito algo legal, sé exactamente a quién llamar». Durante 10 años mantuve esta fachada, observando mientras Dolores construía su narrativa de superioridad familiar. Me había convertido en experta en fingir ignorancia sobre temas legales que dominaba completamente. El punto de quiebre llegó hace 6 meses cuando Dolores, ahora de 75 años, comenzó a hablar sobre preparar su testamento. Mi abuela Esperanza había dejado la casa familiar en fideicomiso, con instrucciones específicas de que la propiedad pasara a mí cuando Dolores muriera. «Patricia», me dijo una tarde, «necesito hablar contigo sobre cosas importantes». Estábamos sentadas en la sala de la casa familiar, rodeadas de fotografías de 3 generaciones de mujeres López. La casa era hermosa, una construcción colonial de principios del siglo XX con techos altos, pisos de mosaico original y un jardín que mi abuela había cuidado durante décadas. «¿Qué necesitas, madrina?» «He estado pensando en el futuro, en lo que pasará con la casa cuando yo ya no esté». Sabía perfectamente lo que decían los documentos del fideicomiso. Los había revisado legalmente cuando comencé mi carrera, y eran absolutamente claros. La propiedad era mía por derecho. «La abuela Esperanza dejó muy claro en sus papeles que la casa sería mía», dije calmadamente. Dolores se puso rígida. «Sí, bueno, esos papeles eran de hace muchos años. Las cosas han cambiado». «¿Cómo han cambiado?» «Patricia, tú nunca te casaste, no tienes hijos, no has construido una familia real. Mi primo Raúl tiene 3 hijos, una familia establecida.
Ellos necesitan esta casa más que tú. Raúl era el hijo de otra hermana de mi abuela, un hombre de 40 años que había estado pidiendo dinero prestado a Dolores durante años. Había desarrollado una relación muy cercana con ella, especialmente después de que sus propios padres murieran. Madrina, pero el testamento de la abuela fue muy específico. Los testamentos se pueden cambiar, Patricia. No eres sangre directa de esta familia. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir con que no soy sangre directa? Esperanza te crió, pero tú eras adoptada. No eres realmente una López. La mentira era tan absurda que casi me hizo reír. Yo tenía certificado de nacimiento original, documentos familiares, fotografías de 4 generaciones. Era más López que el mismo Raúl. Madrina, sabes perfectamente que eso no es cierto. Creo que es mejor que consulte con abogados sobre esto. Gente que realmente entienda de leyes, no secretarias de tribunal. Las siguientes semanas fueron tensas. Dolores comenzó a hacer comentarios cada vez más despectivos sobre mi falta de familia real y mi posición subordinada en el sistema judicial. Si fueras realmente importante en los tribunales, me dijo una tarde, podrías ayudarme con mis papeles legales. Pero claro, tú solo archivas documentos. Hace un mes, la situación escaló dramáticamente. Dolores me citó en la oficina del notario Hernández, un hombre mayor que había manejado documentos familiares durante décadas. Patricia, he decidido hacer algunos cambios importantes a mi testamento, anunció frente al notario. ¿Qué tipo de cambios? El notario Hernández parecía incómodo. Señorita López, su madrina quiere excluirla completamente de la herencia. ¿Excluirme? Dolores se irguió en su silla, asumiendo una postura de autoridad moral que había perfeccionado durante años. Tú no eres sangre real de esta familia, declaró frente al notario. Cambiemos el testamento para excluirla completamente. Señora Vázquez, intervino el notario, esto contradice completamente el fideicomiso establecido por su hermana Esperanza. Mi hermana estaba confundida en sus últimos años. Patricia no es verdadera familia. Todo debe ir a Raúl y sus hijos, ellos sí son sangre López. Me quedé sentada en silencio, procesando no solo la traición, sino la mentira descarada sobre mis orígenes familiares. El notario me miró con compasión. Señorita López, tiene derecho a impugnar esto legalmente. Por supuesto que puede intentarlo, se rió Dolores. ¿Pero con qué dinero? Con su salario de secretaria no puede pagar abogados buenos. Y yo tengo recursos para contratar los mejores. ¿Estás segura de eso, madrina? Completamente segura. Además, conozco gente importante en los tribunales. Tengo conexiones que tú no puedes imaginar. Esa noche llamé a mi secretaria judicial desde mi casa. Magistrada López, respondió inmediatamente. ¿Necesita algo? Carmen, necesito que researches todos los casos de impugnación testamentaria asignados a mi sala en los próximos 2 meses. ¿Hay algún caso específico que le preocupe? Posiblemente. Y Carmen, también necesito una copia completa del expediente del fideicomiso López Vázquez, establecido en 2008. Enseguida, magistrada. Durante las siguientes semanas, investigué meticulosamente todos los aspectos legales del caso. El fideicomiso de mi abuela era absolutamente sólido, establecido con múltiples salvaguardas legales para prevenir exactamente lo que Dolores estaba intentando hacer. También descubrí algo interesante. Raúl había estado presionando a Dolores durante meses, visitándola casi diariamente, llenándole la cabeza con ideas sobre justicia familiar y herencias merecidas. 3 semanas después, recibí la notificación oficial. Dolores había presentado una demanda de modificación testamentaria, intentando anular el fideicomiso de mi abuela y transferir toda la herencia a Raúl. Lo más irónico de todo era que, por pura coincidencia del sistema de asignación aleatoria de casos, el expediente había llegado exactamente a mi sala. El día de la audiencia llegué al tribunal 2 horas temprano. Como siempre, me vestí con mi toga judicial y revisé meticulosamente todos los documentos del caso. La sala de audiencias estaba llena. Dolores había llegado acompañada de Raúl y sus 3 hijos, todos vestidos formalmente como si fueran a una celebración. También estaba presente su abogado, el licenciado Morales, un litigante conocido por manejar casos familiares complejos.
Dolores llevaba su mejor vestido negro y las joyas que había heredado de mi abuela, proyectando una imagen de respetabilidad patriarcal. Raúl parecía nervioso pero confiado, claramente convencido de que había ganado la lotería familiar. ¿Dónde está tu abogado, Patricia?, preguntó Dolores en voz alta, disfrutando claramente del momento. Ya viene, respondí tranquilamente. Mira, te voy a dar un consejo, continuó con falsa compasión. Acepta que perdiste. Yo tengo los mejores abogados y conexiones en este tribunal. Tú no tienes ni dinero ni influencia. El licenciado Morales se acercó a mi mesa. ¿Su representante llegará pronto? La audiencia está por comenzar. Estoy segura de que sí. Cuando el alguacil anunció de pie, entra la honorable magistrada López, todo el mundo se levantó, incluyendo Dolores, quien miraba hacia la puerta esperando ver entrar a algún juez que ella conocía. Fue entonces cuando caminé hacia el estrado y tomé mi lugar detrás del banco judicial. El silencio que siguió fue absoluto. Dolores me miraba como si fuera una aparición, su rostro alternando entre confusión total y horror creciente. Buenos días, dije desde el estrado. Soy la magistrada Patricia López, y presidiré esta audiencia de impugnación testamentaria. El licenciado Morales fue el primero en reaccionar. Magistrada López, ¿qué hace usted aquí como demandante? No estoy aquí como demandante, licenciado. Estoy aquí como la jueza asignada a este caso. Dolores se levantó bruscamente, su voz temblando. Esto es imposible. Tú eres secretaria judicial. No, madrina. Soy magistrada del Tribunal Superior, especializada en derecho sucesorio. Lo he sido durante los últimos 10 años. Raúl palideció visiblemente. Pero si eres jueza, ¿por qué nunca nos dijiste? Porque cada vez que mencionaba mis logros profesionales, mi madrina los minimizaba. Cada vez que hablaba sobre mi trabajo, me decían que no era importante. Así que dejé de hablar de ello. El licenciado Morales se acercó al estrado. Magistrada, habrá que considerar si existe conflicto de interés en este caso. Por supuesto, licenciado. Me recusaré inmediatamente y el caso será reasignado a otro magistrado. Pero antes de hacerlo, quiero que conste en acta algo importante. Saqué una carpeta de mi escritorio. Durante mi investigación preliminar de este caso, descubrí algunas irregularidades en la documentación presentada por la parte demandante. Dolores se aferró al brazo de Raúl. ¿Qué irregularidades? El certificado de defunción de mi abuela Esperanza que presentaron como evidencia ha sido alterado. Las fechas no coinciden con los registros oficiales del registro civil. El silencio en la sala era ensordecedor. Además, continué, los documentos que pretenden demostrar que yo era adoptada son completamente falsos. No solo existen registros de mi nacimiento que demuestran parentesco sanguíneo directo, sino que falsificar documentos oficiales constituye un delito grave. Raúl se desplomó en su silla. Yo no sabía que los documentos estaban alterados. ¿Quién preparó esos documentos falsos?, pregunté directamente. El licenciado Morales revisó rápidamente su carpeta. Mis clientes me aseguraron que toda la documentación era auténtica. Dolores, dije mirando directamente a mi madrina, falsificar documentos oficiales y presentarlos en un tribunal es un delito que se castiga con prisión. ¿Quieres explicar cómo obtuviste certificados falsos? Dolores comenzó a llorar. Yo solo quería que la familia se mantuviera unida. Raúl necesita la casa más que tú. Entonces admites que falsificaste documentos. No fui yo, fue un amigo que me ayudó. ¿Qué amigo? Pero Dolores ya no podía responder coherentemente, entre sollozos y pánico. Me recusé formalmente del caso y solicité que fuera reasignado inmediatamente. También ordené que se iniciara una investigación criminal por falsificación de documentos oficiales. El caso fue reasignado a la magistrada Sánchez, una colega experimentada que revisó toda la evidencia en menos de una semana. No solo confirmó la validez absoluta del fideicomiso original de mi abuela, sino que ordenó que Dolores pagara todos los costos legales del proceso. La investigación criminal reveló que Raúl había pagado a un falsificador profesional para crear los documentos alterados, convenciendo a Dolores de que era la única manera de proteger la herencia familiar. Los meses siguientes fueron de ajuste familiar completo.
Dolores tuvo que enfrentar no solo la realidad de que había perdido el caso, sino que su nieta secretaria era en realidad una de las juezas más respetadas del estado. Patricia, me dijo durante una visita después de que se resolvió todo, ¿por qué nunca me dijiste la verdad sobre tu trabajo? Madrina, durante 10 años, cada vez que mencionaba algo sobre mi carrera, tú respondías que no era importante. ¿Por qué habría insistido en conversaciones que claramente no valorabas? Pero si hubiera sabido que eras tan exitosa, ¿habría sido más respetuosa? El respeto debe ganarse con títulos y posiciones, o debe ser algo básico entre familia. Raúl enfrentó cargos criminales por falsificación de documentos, aunque eventualmente llegó a un acuerdo para hacer servicio comunitario y pagar restitución. La relación con Dolores se reconstruyó lentamente. Ella tuvo que procesar años de suposiciones erróneas sobre mi falta de ambición y mi posición subordinada en la vida. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo meses después. Yo siempre presumía sobre mis conexiones en los tribunales, sin saber que mi propia familia era mi conexión más importante. Un año después, Dolores se mudó a un apartamento más pequeño y me dejó la casa familiar, tal como mi abuela había planeado originalmente. Pero más importante que la herencia física fue la herencia emocional, el respeto genuino entre familia. Patricia, me dijo durante una de nuestras cenas regulares, perdóname por subestimarte durante tantos años. Ya está perdonado, madrina. Pero espero que hayas aprendido que las apariencias pueden engañar. Definitivamente. Y ahora cuando las vecinas me preguntan sobre mi familia, les digo con orgullo que mi ahijada es magistrada del Tribunal Superior. Ahora vivo abiertamente como la magistrada Patricia López, y es liberador no tener que esconder mi verdadera identidad profesional. La casa familiar se ha convertido en un lugar de reuniones donde colegas legales y familiares se mezclan naturalmente. Dolores, por su parte, se ha convertido en una de mis más grandes defensoras, asegurándose de que todo el mundo sepa sobre mis logros profesionales. Es como si estuviera compensando años de menosprecio con años de orgullo exagerado. ¿Sabían que mi ahijada estableció precedentes legales que se usan en todo el país?, le dice a cualquiera que escuche. A veces, las lecciones más valiosas vienen envueltas en traiciones familiares. El intento de Dolores de negarme mi herencia no solo reveló mi verdadera identidad profesional, sino que también enseñó a toda la familia una lección importante sobre hacer suposiciones y valorar genuinamente a las personas que tenemos cerca. La casa López ahora es realmente mía, no solo por derecho legal, sino por mérito ganado a través de años de trabajo silencioso y dignidad mantenida bajo presión. Y cada vez que camino por sus pasillos, recuerdo que la herencia más valiosa no son las propiedades o el dinero, sino el respeto mutuo y la comprensión genuina entre familia. Después de todo, como aprendí en el tribunal familiar, la justicia a veces llega de maneras que nunca esperamos, especialmente cuando la verdad ha estado escondida a plena vista durante años.